Bienvenidos al podcast de Centro Eleia, Actividades Psicológicas. Hola, hace unos días en el plantel norte tuve la oportunidad de compartir con algunos colegas un taller que denominamos Estrategias Clínicas Contemporáneas en Psicoanálisis y Psicoterapia Psicoanalítica. Y ahora me gustaría también compartir con ustedes un poquito de lo que hablamos en esa oportunidad. El psicoanálisis es una profesión apasionante y de enorme utilidad. Eso es lo primero que quisiera decirles. Dentro de sus aplicaciones, ha evolucionado desde la atención de un grupo restringido de problemas emocionales denominados neurosis, hacia otro tipo de conflictos, como por ejemplo los trastornos del carácter, los padecimientos límites, trastornos psicosomáticos, de la sexualidad y las adicciones, por ejemplo, con mayores y menores progresos en cada una de estas situaciones. Y si bien el campo clínico después de Freud se ha ampliado gracias a las aportaciones geniales de autores como Melanie Klein, Lacan, Hartman, Winnicott, Bion, Meltzer, Kohut, Mahler, Kernberg, por mencionar algunos, y otros como Green, Betty Joseph o Mitchell, solo por hablar de los clásicos y también los contemporáneos dentro de las diversas perspectivas, siguen siendo los conflictos relacionados con los celos, con la rivalidad, los intensos sentimientos de comparación y las dificultades ante ella y el narcisismo, los ejes cardinales de nuestro trabajo clínico. Por supuesto, todos estos sentimientos en su versión consciente, pero sobre todo inconsciente. La práctica psicoanalítica posterior a Freud encontró desarrollos en diversas direcciones dentro de la teoría y la clínica. Algunos enfatizaron su interés sobre los conflictos internos, las relaciones tempranas y la agresión como inherentes al ser humano. Otros apuntaron hacia los déficits emocionales producto de las dificultades en la crianza. Algunos más sostienen su interés en las relaciones intersubjetivas y otros grupos depositan, el eje de su trabajo en el otro como referente de la propia mente. Cada uno de estos grupos investiga el inconsciente y la vida emocional desde paradigmas propios, desarrollando una multiplicidad de técnicas y de teorías. Es decir, si nosotros investigamos y vamos desarrollando una serie de conceptos, pues seguramente también tendremos herramientas técnicas y clínicas propias de la investigación que vamos desarrollando en el campo teórico, o a la inversa, que es como habitualmente funciona nuestra práctica: primero la clínica y luego la teoría. Hoy en día es difícil pensar que existe un solo psicoanálisis si lo pensamos de esta manera, y tendemos a creer en que hay muchos, cada uno de ellos con verdades parciales y conocimientos incompletos que enfatizan una de las múltiples perspectivas de la mente humana. Sin embargo, y soportando las controversias, pensamos que lo psicoanalítico es aquello que se dirige al estudio del inconsciente, la sexualidad infantil, la vida pulsional, la transferencia y contratransferencia, así como en el análisis de sueños, mediante una técnica esencialmente interpretativa y no activa. La psicoterapia psicoanalítica es producto de esta diversificación de problemas y teorías. En realidad se trata de variantes en el método clásico que permiten la atención de un grupo más amplio de personas. Estas variantes al trabajo clásico permiten algunos cambios a las constantes del método, como gustó en denominarlas Blecher, por ejemplo, en el número de sesiones o el uso del diván. Eisler también los denominó parámetros. También hay otro tipo de modificaciones que se dirigen, por ejemplo, al manejo de la transferencia, como lo denominó Winnicott, sobre todo en la atención de personas con perturbaciones muy severas. O bien, hay otras que enfatizan el estilo interpretativo y el uso de herramientas como el apoyo, esclarecimiento y otros instrumentos propios de la psicoterapia que se vuelven necesarios en determinados momentos de un tratamiento. A diferencia de la psicoterapia de apoyo, la psicoterapia psicoanalítica mantiene como eje el uso de estrategias interpretativas y no directivas para el cambio psíquico y el alivio de los síntomas.
En cambio, la psicoterapia de apoyo es el arte de manejar la transferencia positiva, es decir, el buen vínculo, las emociones que se derivan del amor, la gratitud de una persona y que se ponen en juego en el tratamiento a favor del alivio y de la disminución de la angustia. El apoyo no se dirige al cambio interno o al cambio psíquico, sino al alivio, mientras que los métodos analíticos producen alivio conforme se comprende el conflicto psíquico. Se trata de métodos útiles ambos, pero distintos, que un terapeuta debidamente formado en el método psicoanalítico puede utilizar siempre que conozca sus diferencias y defina los objetivos del tratamiento con su paciente. En esto a veces se ha pensado que hay un problema de jerarquías, que es mejor, si una cosa es mejor que otra, si el psicoanálisis es superior a la terapia de apoyo o a la psicoterapia psicoanalítica, y en realidad no es un problema de jerarquías, sino se trata en realidad de un problema de objetivos y de entender para qué se usa cada una de estas herramientas. Por supuesto, para que una persona pueda utilizar a discreción cualquiera de las tres, tendrá que formarse como psicoanalista para entonces tener las herramientas suficientes no solo para el apoyo, sino para la psicoterapia psicoanalítica y también para trabajar en psicoanálisis. A veces, por ejemplo, se puede comenzar a trabajar con una psicoterapia psicoanalítica y profundizar hacia un psicoanálisis con el paso del tiempo. También es posible comenzar con una psicoterapia de apoyo para luego hacer una psicoterapia psicoanalítica. El requisito para que esto sea posible reside, insisto, en la formación del terapeuta. Una persona joven, para poner un ejemplo, consulta por problemas de peso como motivo explícito de su consulta. No es una persona obesa. Al pasar de la entrevista refiere ansiedades muy intensas al estar sola en la universidad y la necesidad de llamar a la madre o estar en contacto por chat con ella. Posterior a ello nos dice que carga con ella un pequeño peluche que toca cada vez que se siente ansiosa, para luego describirnos que estando a la mitad de la tercera década de la vida desconoce de lo que se trata una relación de pareja. Está aislada, no cuenta con un grupo de amistades y padece momentos de furia en los que se lastima al estar sola en su habitación. La reconforta temporalmente llevarse algo a la boca para luego sentir nuevamente una sensación de enorme vacío. Problemas como estos son comunes en nuestra consulta diaria y el psicoanálisis contemporáneo nos ofrece perspectivas diversas para colaborar con esta persona y tratar con ella, de aliviar su sufrimiento y ver si podemos pensar juntos los muchos significados de su comportamiento conforme exploramos su vida emocional en un clima de tolerancia, escucha, diálogo en la sesión, análisis de sus sueños y uso del clima emocional del vínculo para descubrir cómo es que ella despliega en la relación con otros sus conflictos y pasiones internas, es decir, lo que nosotros denominamos sus fantasías inconscientes. Actualmente el psicoanálisis enfatiza el trabajo en el aquí y ahora de la sesión. Es uno de los temas que pensaríamos como parte del psicoanálisis contemporáneo, es decir, sería importante pensar con ella cómo es que puede sentirse sola cuando deja de escuchar mi voz, por ejemplo, o bien cómo se siente cuando se acerca al final de la hora de trabajo y se llena de ansiedad porque siente que no puede llevarse algo dentro de sí misma que la calme, mismo efecto que ella percibe con la comida y lo que se lleva a la boca cuando trata de tranquilizarse. Por otro lado, ¿cómo percibe ella mis palabras? ¿Se trata de algo valioso que puede digerir? ¿Se siente sola porque considera que yo puedo interferir en ese intenso vínculo que tiene con su madre? ¿Hay posibilidad de que hagamos una pareja que trabaje en conjunto o el temor la hará mantenerse aislada aunque no falte a sus sesiones? Todos estos son aspectos que considerar en el trabajo clínico y el psicoanálisis ofrece alternativas de comprensión y herramientas únicas para ayudar a esta mujer no solo a estar más tranquila, sino a cambiar su vida desde los aspectos más profundos de la mente. Es un trabajo arduo que requiere entrenamiento del terapeuta y disposición de la paciente para explorar con cuidado y paciencia los personajes que habitan su mundo interno, como si fuera un teatro, y que ella además vive como si fueran externos. Es decir, si uno se aísla, hay razones, y es posible que uno piense que el otro hace daño, aún sin conocer quién es la otra persona.
pues lo hemos transformado, por lo que denominamos transferencia, en un pedazo de nosotros mismos. El peluche al que hacemos referencia en el caso de esta mujer no nos calma por sus cualidades concretas o no la calma por sus cualidades concretas, sino porque se ha vuelto un representante del vínculo con su madre. Es nuevamente por transferencia un pedacito de ella misma puesta en ese objeto. Este fenómeno se basa en mecanismos internos como la identificación proyectiva, es decir, la capacidad que tenemos de depositar en otro emociones propias o cualidades propias, aunque se perciban como externas, la cual descubrió Melanie Klein y es la base del vínculo terapéutico, objeto primordial del trabajo en la clínica psicoanalítica. La respuesta a estas emociones tan intensas, como el que una persona sienta la necesidad de escuchar nuestra voz para calmarse, suele producir en el terapeuta reacciones también emocionales de orden inconsciente y también a veces muy intensas. Estas respuestas, que son como el contrapunto musical, las denominamos contratransferencia. Y desde los años 50 del siglo XX, su importancia en la clínica ha venido en aumento, no solo para el trabajo interpretativo, incluso para transformar los criterios de analizabilidad. Es decir, analizabilidad es si una persona puede ser analizada debido a su estructura interna. Y ha cambiado este concepto hacia la denominada también accesibilidad, otro concepto que lo que enfatiza es si el terapeuta es capaz de soportar la contratransferencia con ese paciente y por lo tanto, si ese analista puede analizar a esa persona. Por otro lado, y como lo mencionan Celia Leiberman y Norberto Blechmar en su texto sobre el psicoanálisis contemporáneo, desde hace algunos años, tal vez en los últimos 20, el trabajo analítico opta por un mayor diálogo con el paciente, privilegiando el clima emocional y de intimidad en la sesión. También se trabaja más en el ensayo y error y menos en la idea de una interpretación correcta o incorrecta. Por otro lado, en el mismo tenor, proponen el uso de interpretaciones complejas. Esto es, un trabajo en el que uno pueda ofrecer al paciente diversas perspectivas de una misma situación emocional. Nos recuerdan la importancia actual en los vínculos tempranos y los elementos no verbales dentro de la sesión, puesto que nos importa lo que dice el paciente, cómo lo dice, para qué lo dice y también lo que no dice. Por ejemplo, un hombre sueña que está en una tienda y encuentra unos zapatos de su talla, pero aunque le quedan bien, pide unos de otra talla, más pequeños. Una mujer se burla y él camina hacia otra dirección en la que encuentra un grupo de niños comiendo helado y se siente aliviado. El terapeuta puede pensar sobre los aspectos de la sexualidad infantil en el sueño, en un hombre que se siente chiquito y teme ser grande. Estas son las ansiedades de castración, el Edipo que describió Freud, y se muestra en los zapatos como desplazamiento de los genitales, si son chiquitos o grandes, si él es chiquito o es grande, de ponerse los de grande o los de niño, es decir, los propios o los del padre. También puede pensar sobre la mujer que se burla, como la madre o el padre que lo hace sentir poquita cosa. Pero esto se expresa en la sesión, no es anecdótico o un vestigio de la historia del paciente, sino una puesta en escena, lo que vive actualmente en cada uno de sus vínculos y sobre todo cómo es que interpreta la realidad. Es posible que el paciente perciba, por ejemplo, a su analista como un hombre crítico y que reciba sus interpretaciones con un aire de burla y sienta que no puede pensar igual que él. Por eso conviene mostrarle al paciente no solo el significado, si es chiquito, si es grande, sino el sentido de su comunicación, para que pueda escucharnos como terapeutas y no como padres críticos. Esto es ser objeto e intérprete de la transferencia, y aporta la posibilidad de que el paciente viva y observe aquí y ahora la manera en que él hace de los otros una parte de sí mismo. Esta es una herramienta esencial del trabajo clásico y contemporáneo. También hay en el sueño muchas otras posibilidades,
Por ejemplo, la manera en que él se alivia comiendo helado, haciéndose chiquito y pegándose a la madre que le da el pecho postre. Es una forma de mostrarnos cómo él, cuando tiene que enfrentar sus sentimientos de comparación, opta por mamá, por ser un pequeño y no un hombre que produce, sino un niño que se alimenta de lo que la madre le ofrece. En la sesión, uno piensa que el paciente puede estar esperando, por ejemplo, en esta misma idea, nuestra interpretación del sueño para aceptarla y sentirse tranquilo con lo que el terapeuta le diga. Esto es una forma de perpetuar un aspecto de su carácter que lo perjudica, el de la comodidad, la pasividad, la tranquilidad que le produce el que alguien resuelva los conflictos por él. Nuestra labor es incluir esto dentro de los múltiples vértices interpretativos y elegir, con base en nuestra experiencia y contratransferencia, aquellos elementos que el paciente puede entender en ese momento de la sesión. En fin, sobre estos temas hay mucho más por decir, pero conviene terminar resaltando que el método psicoanalítico cuenta con una variedad de herramientas clínicas que no tienen comparación cuando se trata de explorar la vida mental de los seres humanos, producir vidas más interesantes, personas cuidadosas de sí mismas, prevenir padecimientos biológicos y, sobre todo, llenar de significado nuestra cotidianidad. Si este tema les ha resultado interesante, dentro de algunas semanas haremos un nuevo taller, pero ahora relacionado con este fenómeno, el de la interpretación, algo así como qué, cuándo y cómo interpretar, para el cual los invitaremos y les pedimos que sigan nuestras redes sociales y también nuestra página web. Bueno, saludos y muchas gracias. Entra a nuestro sitio web www.centroeleya.edu.mx o visita nuestras redes sociales para conocer más de Centro Eleya.